El pasado domingo se celebraron elecciones en Suecia. La verdad es que ocurrió algo que estaba, bueno, bastante previsto, que una fuerza que algunos llaman de extrema derecha, que otros llaman de derecha identitaria, se convirtiera en la tercera fuerza del país, poniendo en un brete a los dos principales partidos. Les cuento. Resulta que el partido del primer ministro, el Partido Socialdemócrata, del primer ministro Stefan Löfven, obtuvo, que es el que está gobernando en coalición con el Partido de los Verdes y el Partido de Izquierdas, obtuvo un total de 143 escaños, lo que supone el 40,6% del voto. El segundo partido en liza, que es el partido moderado de Ulf Kristersson, que es el que se presentaba en una coalición de izquierdas, de derechas, con la alianza de centro-derecha, con los moderados, centros, liberales y democristianos, obtuvo el mismo número de escaños, también 143, con un ligero porcentaje ligeramente inferior, el 40,2. Y hubo un tercer partido, los demócratas de Suecia, de Jimmie Åkesson, que obtuvieron 63 escaños, un 17,7%. Ustedes dirán, bueno, pues la victoria es evidente del partido del gobierno con sus aliados, del otro, de la coalición de derechas. Bueno, pues resulta que tanto la coalición de izquierdas como la coalición de derechas, sí, obtienen un resultado importante, notable, empatan en número de escaños, pero ninguno de ellos tiene los suficientes para poder gobernar. Con lo cual, la pelota va al tejado de los demócratas de Suecia, a los que algunos identifican como un partido de extrema derecha. La verdad es que el fenómeno que se está produciendo en Europa, con el crecimiento de estos partidos que unos llaman de extrema derecha o xenófobos, o que algunos han acuñado el término de derecha identitaria, es que en nuestro continente se está produciendo un fenómeno en el que algunos partidos quieren defender a los nacionales, les llaman nacionalismos identitarios, sobre todo a partir de las oleadas de inmigrantes que están llegando al viejo continente. Por ejemplo, en Alemania se están produciendo manifestaciones xenófobas y racistas, y en los últimos años Alternativa para Alemania es un partido al que algunos han calificado hasta de neonazi, incluso está obteniendo un gran respaldo. En las elecciones del año pasado obtuvo un 12,6% del voto. Pero no solamente en Alemania se está produciendo, en Hungría, por ejemplo, ustedes saben que Viktor Orbán, el demócrata cristiano, es el primer ministro, fue el primero que cerró las fronteras a la entrada de inmigrantes, porque cuenta con el apoyo del Movimiento por una Hungría Mejor, el Jobbik, que es un partido al que algunos consideran también de extrema derecha, que también está subiendo en los últimos tiempos. En Italia, la Liga Norte, cuyo líder Matteo Salvini se ha convertido en ministro del Interior, se caracterizó también por cerrar sus puertos, en este caso, a la llegada de barcos con inmigrantes. Afortunadamente ahí estaba Pedro Sánchez para ofrecer el puerto de Valencia para que pudiese venir el Aquarius en esa política que lo que generó fue un efecto llamada tremebundo. Pero es que, por ejemplo, en Francia, donde el primer ministro es Emmanuel Macron, la subida del Frente Nacional de Marine Le Pen ha hecho que también en los últimos tiempos se estén produciendo hasta la expulsión de gitanos del país. Y si, bueno, echamos un vistazo en general, que les voy a decir del Reino Unido, donde la UKIP, el United Kingdom Independent Party, hace ya años que es conocido, y aunque tiene muy poca representación, apenas un 1,8, ha obtenido gran protagonismo en los últimos tiempos, capitalizando el euroescepticismo tradicional de los británicos, que ha llevado hasta el Brexit, imagínense. Y en fin, y está ocurriendo en otros países, pues como Dinamarca, como Suiza, como Polonia, como Austria, todo un fenómeno de crecimiento de derechas identitarias, de esos movimientos que algunos quieren llamar de extrema derecha, que se está produciendo en Europa. No sé, Manuel, ¿qué reflexión te invita a hacer esta realidad? Yo pienso que la solución ahí, como tú has puesto muy bien en el cuadro anterior, son dos grandes coaliciones de centro-izquierda y de centro-derecha, ¿no? Y entonces han sacado prácticamente un porcentaje muy parecido, un 40%. Y luego los demócratas de Suecia, que son la extrema derecha, pues han sacado como un 17%. Correcto. Pero dentro de esas dos grandes coaliciones hay partidos. Entonces el principal partido de la coalición de centro-izquierda son los socialdemócratas, que sacan casi un 30%, un 28 y pico, y el líder, podríamos decir, de ese partido es el que va a tener el encargo de tratar de formar gobierno. Stefan Löfven, sí. ¿Y qué es lo que está tratando de hacer? Está tratando de hacer una solución a lo de la serie esta famosa danesa Borgen, que resulta que el tercer partido en esa serie de ficción que se puede ver por la televisión, el tercer partido es el que gobierna. Y aquí el tercer partido va a ser un pequeño partido, parece ser,
de la coalición de centro-derecha, que se llama el Partido de Centrista, una señora se llama Ana Luz, que esa tiene un 12%. Y entonces sería hacer un gobierno transversal entre el Partido Socialdemócrata, el Partido Centrista, con algún apoyo de otro partido, los demócratas cristianos o algo así. De manera que llegara a una solución Borgen en que el partido perdedor, bueno, el perdedor, el tercero, sería en definitiva el que tuviese el bacalao. Bueno, pues y dejar al margen, como Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Y dejar al margen a los demócratas suecos, que son la extrema derecha. De todas maneras, el resultado ha sido menos malo de lo que se esperaba, porque se temían que se temía un batacazo todavía más importante para las dos coaliciones importantes. Sí. Pero es bastante ingobernable la situación, ¿no? Tal y como está el panorama. A mí lo que me preocupa, digamos, o lo que me hace reflexionar son dos cosas. Por una parte, digamos que de dónde salen esos votos, es decir, de dónde salen los votantes de un partido de esas características, que son 17%. Del descontento ante el europeísmo. Sí, pero digo de qué partido salen. Y a mí me da la sensación de que salen fundamentalmente del Partido Socialdemócrata. Es decir, el Partido Socialdemócrata, también probablemente de los moderados, ahí lleva un trasvase, digamos, directamente a posturas de estas características. Y por último, desde mi punto de vista, con este resultado, si realmente termina gobernando una coalición de centro-derecha apoyada o permitida por el Partido de los Demócratas suecos y tal, nos encontramos que, salvo, si no recuerdo mal, en España y en Portugal, todo el panorama de la Unión Europea son partidos, de gobierno me parece, son partidos de centro-derecha. Sí, bueno, es que lo que está pasando en Suecia es lo que está pasando en toda Europa y claro, tiene una explicación. A mí yo lo primero que me quejo es lo de los partidos de ultraderecha, es decir, eso es batalla de lenguaje. Aquí ha aparecido una serie de partidos que están fuera del establishment, y naturalmente los medios los tienen los partidos del establishment, que son los PPs, PSOEs de todo el resto de los países. Por eso les llaman de extrema derecha, claro. de ultraderecha. Entonces lo primero que hay que quitar es ese término. Por eso te los he identificado como esas derechas identitarias. En este caso, en los suecos tienen relación con los nazis suecos también. Bueno, no sé hasta qué punto, y también muchas veces son sanbenitos, o sea, que cuelgan, que a lo mejor efectivamente hay algo, pero muy poco. Bueno, el hecho es que, aparte de que, claro, cada nuevo partido de estos identitarios tiene sus características particulares en función de cómo es la situación, pero lo cierto es que han surgido por varias razones. Primero, por la corrupción y ya la ruptura como cosa viable del bipartidismo. Es decir, hay corrupción en un partido, hay corrupción en el otro, la gente se harta de la corrupción y busca nuevas vías. Luego, la desilusión por el tema de Europa. Es decir, Europa nos está suponiendo un ceder soberanía, que la gente lo siente como que verdaderamente no es lo que se nos había prometido. Entonces, todos estos partidos quieren, digamos, la devolución de la soberanía. Además, en general no son partidos, hablo de forma genérica, que traten de romper las democracias, por lo tanto no son ultras. Es que otro de los grandes problemas que ha habido es que lo que era la derecha tradicional en la mayoría de los partidos se ha echado a la izquierda. Y aquí tenemos a un PP que dice que no es derecha, que es centro y todo ese tipo de cosas. Con lo cual resulta que el grupo que viene digamos, a llenar ese hueco en la derecha demócrata moderada, con determinados factores, veis, se le llama ultraderecha. Yo ya digo que esto es batalla del lenguaje. O sea, para mí son identitarios porque lo que buscan además y claramente es, no hay, la mayoría de la gente de esos partidos no es xenófoba, yo diría que en muchos casos nadie. El caso de Vox nos llaman ultraderecha, no somos xenófobos, somos sensatos. O sea, no odiamos al de fuera. Nos damos cuenta de que aquí no puede entrar todo el mundo porque un país es como un barco que al final se acaba hundiendo cuando hay exceso de... Ese es el fenómeno que se está generalizando en Europa, sí. Vamos a ver, yo creo que lo que vemos en ese mapa, ¿no, de Europa, cuando estábamos hablando del tema catalán, es que es exactamente lo mismo. Estamos hablando de que existe un populismo que se ha creado un caldo de cultivo porque ha habido casos de corrupción y además un sentimiento dentro de la población de que cree que no tiene nada que perder. Y entonces está surgiendo un populismo que en los países europeos ha surgido hacia la derecha diciendo que fuera extranjeros y fuera la Unión Europea, que son los culpables de tus males, y por tanto, evidentemente, alguien que vive en Francia o que vive en este caso en Suecia se siente que está viviendo mal y que no tiene nada que perder y dice, ¿cuál es la alternativa? Pues estos, así de claro, y votan ahí. Y en España, claro, y la solución que están tomando esos países europeos es una solución al final de decir, a lo mejor de sensatez, decir, oye, vamos a unirnos los partidos que estamos aquí unidos, socialdemocracia, centro-derecha, nos juntamos y sacamos este país adelante, es decir, la normalidad, los que queremos en la Unión Europea, frente a aquellos que quieren romper. Claro, tú dices, ¿y aquí en España qué ha pasado? Dices, es que lo raro es lo que hay.
Es decir, aquí es que el populismo está gobernando a la socialdemocracia o lo que quedaba de la socialdemocracia, si es que queda algo. Es decir, cuando fueron las elecciones y hubo el resultado, cuando a Pedro Sánchez lo echan de su propio partido, cuando lo echan de su propio partido, es por algo. O sea, es por algo, pues dice, oye, mira, sensatez, vamos a ver, ¿qué está pasando en Europa? Está creciendo un populismo a costa del sentido común. Pues dice, oye, nosotros aquí, el Partido Socialista, tenemos que ser sensatos, que nos puede fastidiar que gobierne el Partido Popular, pero es lo que hay que hacer. Claro, lo que no contaban dentro del Partido Socialista es que Pedro Sánchez iba a ser como el perro de los picapiedras, que lo echaba desde la ventana de su casa y vuelve otra vez y es el que echa Pedro Picapiedras. Pues es verdad que ha sido al final lo que ha pasado. Decir, oye, mira, es lo que está pasando en Europa, es el crecimiento de estos nuevos partidos, seguiremos muy pendientes de lo que ocurra. Se nos ha echado el tiempo encima, o sea que tenemos que agradecer a nuestros contertulios que esta noche nos han acompañado. Don Manuel Bernaldez, muchas gracias por haber estado con nosotros. También muchas gracias Miguel Ángel Recuenco, gracias Alicia Rubio y Luis Magán. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vamos, pero les dejamos con la película esta noche, Amsterdamner, una película, bueno, de acción, de terror. La verdad, se producen una serie de crímenes brutales en los canales de Ámsterdam. El detective encargado de investigarlos será un policía al que no le gusta demasiado el agua. Ustedes ya averiguarán por qué. Que disfruten de la película. Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana aquí, en Los Intocables.